Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Vamos a leer 2 de Corintios 5, 17. Alabado sea Dios. 2 de Corintios, eso es para acá, hasta el final. Segunda, no, la primera segunda. Aleluya. 5, 3. 5 y el 17, oye, esta Biblia Es raro, tiene los números seguidos. Oye, sí, 17, ¿dónde está? Ajá, pues. 2 de Corintios 5, 17, gloria al Señor. Lo leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra, este versículo de la siguiente manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hechas nuevas. Gracias, Señor. Añade, mi Dios, los complementos a la palabra. Gracias, Señor. Aleluya. Le damos la gloria a Dios. Él está vivo. Amén. Alabanza. Vamos a aplicarnos al título. Nuestra transformación vale mucho. Manténla. Tu transformación vale mucho. Manténla. Mi transformación vale mucho. Tengo que mantenerla. Gloria al Señor. Y nosotros estuvimos un momento inmersos en el mundo de las tinieblas. Y no es menos cierto que sabemos lo que practicábamos, lo que hacíamos, a donde nos conducíamos. Éramos seducidos o dirigidos por el príncipe de las tinieblas, por aquel que opera en los aires. Y ese sabemos quién es. Nos vapuleaba, nos dirigía de un lado a otro. Pero un día tuvimos un encuentro. Un día en el caminar de ir de acá y de allá, manipulado por ese ser. Un día tuvimos un encuentro. Practicamos lo que practicamos de aquel lado, ¿verdad? Unos más, otros menos, pero en cierto modo todos practicamos cosas malas. Algunos asesinaron, violaron, otros todavía están de aquel lado, que aunque no han violado, ni han robado, ni están presos, siguen mintiendo, siguen robando, no con pistola ni con puñal, sino con peso o con dólares. Pero roban y mienten y malponen. Y eso es pecado. Y lo practicamos, ¿verdad?, en ese mundo. Pero un día tuvimos un encuentro. Un encuentro con el caballero de la cruz. Un encuentro con el cordero inmolado. Y que ahora es el león de la tribu de Judá. Tuvimos ese encuentro. Nos pasaron invitaciones. Nos pasaron muchas invitaciones en predicaciones, en encuentros en autobuses, por la televisión, por internet, y no hacíamos caso, si no hacíamos caso omiso a eso. Y algunos malponíamos el evangelio, y algunos malponíamos la doctrina de Jesús, porque estábamos llevados, ¿verdad?, por una doctrina mundial, como es la doctrina católica, el cual yo no tengo ningún reconcomio de hacer voz populi en esto, porque a la verdad, verdad, y a la mentira, mentira. Y estuvimos vapuleados bajo esas enseñanzas. Pero un día, hermanos queridos, andábamos de aquel lado y se nos presentó el Señor como cuando nosotros nos vemos al espejo. Y nos vemos al espejo y nos vemos nuestra fisonomía, ¿verdad? Pero hubo un momento en nuestras vidas que nos confrontó y en vez de vernos nosotros, veíamos al caballero de la cruz crucificado. Lo veíamos crucificado haciéndonos el llamado. Lo veíamos como en el Calvario haciéndonos el llamado. Y vimos a ese caballero de la cruz ahí crucificado, porque así se manifiesta el caballero de la cruz a aquellos que están en tinieblas. Ahora a nosotros se nos manifiesta con poder, con gloria, con vestimenta de príncipe de paz. Ya no está crucificado para nosotros. Gloria a Dios. Pero cuando estamos de aquel lado,
se nos mostró crucificados, diciéndonos, yo morí por ti, necesito entrar en tu vida. El espejo que ves ahora, pues estoy yo delante de ti porque te confronto. De una u otra manera nos confrontó, ¿verdad? Con el problema que nos pasó, nos llamó de muchas maneras, con cuerdas de amor, con misericordia, pero un día tuvo que pasar algo en nuestras vidas para entender que teníamos que obedecer esa doctrina, el cual ahorita militamos. Y se hizo manifiesto porque el Espíritu de Dios ha estado desde la creación en este planeta Tierra. Génesis 1, 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y ahora había agua en todo el planeta Tierra. Por eso Dios divide las aguas de arriba y de abajo y hace los mares y hace la expansión de las aguas. Entonces, dándonos a entender que el Espíritu de Dios se movía y se sigue moviendo en toda la faz de la tierra. Se movió en aquel tiempo, pero tuvo otras fracciones, porque entonces en algunos profetas se movía, en algunos apóstoles, en algunos sacerdotes se movía y en algunos reyes, como David, se manifestaba el Espíritu de Dios. No en todos los habitantes se manifestaba el Espíritu de Dios, pero el Espíritu de Dios siempre ha estado en la faz de la tierra, en toda esta tierra, porque Dios es supremo creador y Él es todo en todo y lo llena todo en todo. Amén. Aún fuera de los espacios, gloria al Señor. Y vimos entonces, ¿verdad? Aquellos antepasados vieron que se movía el Espíritu de Dios en ciertos hombres. Vino la dispensación de la gracia con Jesús. Y el Espíritu de Dios ahora, ¿verdad? Tiene una manifestación ahora en templos humanos, en los hijos de Dios. Ahora en el aposento alto se hizo el derramamiento del Espíritu Santo y entonces nosotros somos partícipes de esa bendición. El Espíritu Santo se mueve en este planeta Tierra completamente y se mueve también en los templos y moradas del Espíritu de Dios. No en un sacerdote, no en un profeta, no en un evangelista. Se mueve en todo aquel que haya recibido a Cristo en un día. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, estos elementos que vamos a estar viendo acá representan el viejo hombre, que representa la oscuridad, ¿qué? Tiniebla. Éramos este vaso, más o menos así, de tinieblas. Había todo malo allí. Había mentira, había falsedad, había hurto, había robo, había fornicación, adulterio y pare de contar. Otros, brujería, idolatría, mezquindades, blasfemia y todo lo que dice Gálatas 5:19 y lo que dice también la carta de los Colosenses 3 en adelante. Todo lo negativo. Y se paseaba el Espíritu de Dios, como dijimos que se ha paseado en toda esta tierra desde el principio. Y está también, ha siempre estado cerca del hombre. Este es el pecador que éramos nosotros. Y el Espíritu de Dios, que se pasea sobre la faz de las aguas y de la tierra, empezó a hacer este recorrido en nosotros. Que cuando hacíamos algo malo, el Espíritu de Dios ministraba desde afuera a tu cuerpo, a tu vida, a tu mente, a tu conciencia, y te decía en algún momento, eso está malo, eso no está bien. Pero como Él es tan sensible, tan caballero, te lo decía con buenas palabras dulces, eso está malo, eso no está bien. Pero el que estaba dentro de ti te decía, eso está bien, síguelo haciendo, tú eres hombre, tú eres mujer, eres bella. Y así sucesivamente, toma eso, que eso es tuyo, te lo encontraste. Era de él, pero él lo botó. Pero ese es tuyo, agárralo para ti. Dale un tiro a aquel, chico, esa no es familia tuya. Y el Espíritu decía, no lo hagas, porque yo viví esa experiencia. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos algo similar, porque el Espíritu de Dios se paseaba, se sigue paseando. Y ese Espíritu Santo, que es santo, nos estuvo, mira, redarguyendo de muchas cosas desde afuera. Desde afuera. Y como estaba afuera, pues no tenía
el dominio propio en nosotros para hacer que nos desviáramos de esa maldad o de lo que cometíamos. Pero cuando nos enfrentamos al Calvario, que vimos al Cristo inmolado allí, crucificado, como en el espejo, en vez de vernos nosotros, veíamos al caballero de la cruz. Porque cuando yo estaba en las penurias que tuvo que Dios permitir para yo venir al camino, cuando yo andaba deprimido, desconsolado, yo veía a Cristo, que era el único que podía salvarme la vida. Pero no atrevía a darme el paso, porque el mundo me llamaba. El mundo me llamaba, el mundo me imantaba que estaba aquí metido. Y me imantaba, y el Espíritu Santo por aquí. Pero el enemigo estaba más en mí, metido en mí. Pero hubo un momento que tuve que tomar una decisión, como cada uno de nosotros tomamos la decisión. Y decidimos entonces dejar el viejo hombre, dejar el mundo y abrirle el corazón a Jesús. Porque Él no entra desapercibidamente. Él dice que Él toca. A ver si le abre. Si no le abre, Él no pasa desapercibido. Él es caballero. Dice, si me abres, bueno, yo voy a trabajar contigo y eso no obra en ti. Llegó el momento que aceptamos a Cristo, no sé, en la iglesia, en la casa, en una campaña X, pero aceptamos a Cristo, declaramos con nuestra boca que Cristo es nuestro Señor y creímos en el corazón que es el Hijo de Dios. Y eso es suficiente para que Cristo entre en una vida desde ese momento y empiece a hacer la obra. El Espíritu Santo que estuvo fuera de la persona empezó entonces a hacer una obra en su vida. ¿Cómo? Bueno, más o menos así. Cuando aceptamos a Cristo, inmediatamente de corazón, porque hay unos que aceptan de mentira. Cuando es de corazón que tú has vivido lo que has vivido y sabes que Jesús te está llamando, entonces pasa esto, lo aceptaste. Y empieza, me falta como algo para volver. Como un tenedor. Y empieza entonces el Espíritu de Dios a transformar, a hacer una metamorfosis rápida, corta, a mediano o largo plazo, según yo o según usted le demos la cabida. Pero empezó un proceso donde las tinieblas tuvieron que revolverse, los espíritus tuvieron que revolverse, que entonces te hace, hizo de nosotros, y ya está haciendo a muchas personas, lo siguiente. El espíritu empieza como a revolverte, a jamaquearte, y empieza entonces a confrontarte la palabra. Si te gustaba algo ajeno, entonces te confronta, te jamaquea. No lo sigas haciendo. No lo vuelvas a hacer. No sigas mintiendo. Sabes que es malo, estoy dentro de ti. No sigas robando. No sigas fornicando. Quédate con una sola o con uno solo. Y empieza él a revolver, a revolver, a revolver, a revolver, a revolver. Y empieza un caminar con él. Y empieza a ministrar. A ministrar, lee la palabra. A ministrar, ora. Y a ministrar, congrégate. Y a ministrar, tienes que ser santo. Porque empezamos a conocerlo por la palabra y la oración. Y empezamos a entender qué es lo que a él le gusta y lo que no le gusta. Y empieza entonces, dale que dale, dale que dale. Emprendemos un caminar con el Señor. Estamos caminando, pero el cristiano tiene que mantenerse leyendo y orando. Vuelvo a repetirlo, no es que usted no ayune, ni que vigile. Sí, eso es muy bueno. Pero le tengo una noticia. Si alguien ayuna con un espíritu de soberbia, el espíritu de soberbia se va a alimentar más y la soberbia va a ser peor cuando salga del ayuno. Y el postre estado va a ser que el ayuno que tuvo, muchos van a decir, pero bueno, y este no ayudó 7 días o 5 días, y lo veo peor.
porque alimentó el espíritu de soberbia o de orgullo o de rebeldía que está en él. Y hasta que esa persona o nosotros no reconozcamos que tenemos un problema que no hemos dominado y no lo reconocemos, ni que valga ayuno, ni que valga vigilia. Necesita reconocer. David dice en el Salmo 139, 23 y 24, él dice, examíname, oh Dios, tú conoces mi corazón. ¿Sí? Y entonces dice, pruébame. Y dice otras cosas allí. De restauración, porque David se presenta delante de Dios no como alguien que es un instrumento mejor, el único en las manos de Dios, sino que David se presenta como un pecador, como alguien que falla. Y le dice, examíname. O sea, él se autoanaliza delante de Dios. Nosotros necesitamos autoanalizarnos delante de Dios siempre, para que entonces la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Porque con soberbia Dios no se manifiesta. Con soberbia Dios no se va a manifestar, sino que hay una creencia en nosotros que Dios está allí. Y Dios puede estar, pero de lejito allí con la mano cruzada. No te puedo respaldar, porque tienes un carácter o un problema en tu vida que no has reconocido. Y una de las cosas que a nosotros nos lleva a la reconciliación y a que Dios nos respalde es esto: reconocer. Cuando una persona tiene un problema espiritual o personal, de un problema de un espíritu de orgullo, de soberbia, de rebeldía, de que no se sujeta, de que dice, ese es mi carácter, que tengo que volverlo a repetir y decirlo. No, tu carácter no es ese que quiere Cristo, pues decíamos. Porque si no, lo vemos en Pedro, que él tenía ese mal carácter y tuvo que ser transformado, moldeado, lo moldeó el Señor. Entonces, hasta que la persona no reconozca que tiene ese problema, no va a poder surgir y no va a poder establecerse, mantener la transformación. Una persona que tiene mal aliento, a él no le pega. ¿Verdad que sí? Él dice que no tiene mal aliento, pero a los demás le pega. Y dice, yo para te conseguir. Sí, porque